Vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos la segunda reunión, el segundo encuentro de la Red Argentina por Buenas Masculinidades. En esta oportunidad vamos a recibir a la provincia de Salta. Vamos a recibir a Inés Bocanera, que es la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del gobierno de la provincia de Salta, y a Estela Maris Molina, que es de la Fundación Marcani, su presidenta. La Red Argentina por Buenas Masculinidades está diseñada y está actuando para la prevención, asistencia, capacitación e investigación de la violencia masculina. En esta oportunidad, en este ciclo de charlas, estamos mostrando, visibilizando las diferentes provincias argentinas, donde nuestra red ya tiene referentes y referentas muy importantes, tanto de organismos oficiales como de organizaciones de la sociedad civil. Para ingresar a la red, puede ser de forma individual, que un profesional o una profesional quiera ser parte desde algún lugar del país, o mediante convenios. En el caso de la provincia de Salta, tenemos primero el convenio con la Fundación Marcán, y ya va a contar Estela cuánto tiempo hace que está trabajando en la red, y otro convenio firmado recientemente con la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, que también nos honra que sea parte de todo esto. Aprovecho para decirles, porque esto también como está grabado, lo van a ver muchas referentes de distintos lugares del país en otro momento, a lo mejor no pudieron ingresar hoy, pero seguro que abren y miran después el encuentro. También está Gonzalo Jofré, que pertenece a la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, que bueno, hoy se incorpora también a través del convenio con, digamos, la autorización de Inés Bocanera a la Red Argentina como referente provincial. Así que bienvenido también, Gonzalo, a todo esto. Le damos la palabra, si les parece ya, a Inés. Bueno, buenos días a todas, a todos los presentes. Gracias por la invitación a Eva, a Estela Maris. También le voy a agradecer a Gonzalo, que es parte del equipo PRIO, que pertenece a la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad. Contarles que, bueno, que nosotros somos parte de esta red en acercamiento un poco por Estela Maris, que ella forma parte de mucho antes que nosotros, y gracias a Eva también, eh, a partir de este año. Sin embargo, como Eva bien sabe, el PRIO tiene mucha historia en Salta porque Eva fue quien formó a ese primer equipo inicial en el 2017. Eh, entonces, para nosotros es un orgullo poder compartir experiencias con otras provincias, contar cuál es nuestra realidad acá, que la van a poder contar mucho mejor que yo, Estela Mari y Gonzalo, que son quienes trabajan. Gonzalo por parte del equipo y Estela Maris desde una cosmovisión, hablando desde pueblos originarios, ¿no? Pero para nosotros, como les dijimos el día de la firma del convenio, compartir experiencias, adquirir herramientas es lo que los nutre para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, eh, para nosotros siempre es agradecer cada invitación que sirva para compartir este tipo de encuentros, y avanzar para buscar sociedades cada vez más libres de violencia, que es el objetivo por el que trabajamos todos los que estamos acá. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, Estela, queda a cargo tuyo la reunión general. Yo apago mi micrófono y adelante, como ustedes hayan organizado. Gracias. Bueno, bueno, primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos que estamos iniciando este nuevo encuentro de amigos, de amigas, este encuentro donde vamos a nutrirnos, como decía Inés, de todo este saber, de todo este conocimiento. En los pueblos originarios nosotros decimos transmisiones de saberes, ¿no? Y bueno, esta oportunidad para nosotros como parte de la red es
es maravillosa porque podemos visibilizar y no solo visibilizar, sino fortalecer este espacio a través de estos encuentros. Y bueno, contarles que soy referente de las redes de los primeros tiempos que contaba Inés cuando se inicia con el programa PRIOS acá en Salta, por allá por el 17, que la conozco a María Eva personalmente acá en Salta, ella dando la capacitación y la formación más que capacitación para los referentes, y ahí, bueno, en su momento las organizaciones sociales también fuimos invitadas a participar de este gran encuentro que fue esa formación, ¿no? En aquella época, en el 2017 todavía, en Salta estábamos dando como los primeros pasos en la visibilización del tema de las masculinidades. Ni siquiera nosotros que andábamos por los territorios, podíamos dimensionar siquiera, ¿no? Incorporar a las masculinidades como parte de esta problemática que son las violencias por razones de género. Y ahí fue como una apertura más grande, ¿no? Fue darnos cuenta, fue empezar a buscar herramientas, fue empezar a diseñar una nueva forma de acompañamiento, en el caso nuestro de la organización, no solo en los territorios, sino en todo el hacer urbano, porque, bueno, acá y luego vamos a ir desarrollando esto. Bueno, las cosmovisiones indígenas son diferentes a lo que es la urbanidad, pero no por ello menos comprometidas y menos ávidas de estas herramientas. Entonces, bueno, para mí es un gran honor que estén acá todas las personas porque esto pretende ser un intercambio. Quisiéramos que todos pudieran participar, pudieran preguntar, pudieran opinar acerca de todo lo que vamos charlando y vamos hablando con Gonzalo, que pretendemos que esto sea una charla con un mate de por medio, el que tenga café o el que esté almorzando o el que pueda libremente hacer este intercambio. Bueno, agradecer, Inés, por tus palabras, y sabemos que estás con mucha actividad en estos tiempos, así que te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo, te hayas quedado y, Gracias. sí, y estar con nosotros acá. Bueno, ¿querés iniciar un poquito, Gonzalo, contando qué es el programa PRIO? Porque hasta acá yo dije PRIO, pero no dije qué es el programa PRIO, porque le corresponde a ustedes. Bueno, muchas gracias, Estela. Buenas tardes para todas, para todos, para todes también. Mi nombre es Gonzalo, como muy bien me han presentado a este momento. Yo voy a estar hablando hoy aquí en torno a una experiencia que se viene realizando en Salta desde el 2017. Y bueno, y hablar de esa experiencia me implica también hacer como algunas aclaraciones. Primeramente, que hablo en representación a dos compañeros más, que somos quienes hoy estamos poniendo un poco el cuerpo, la cabeza y también el corazón en torno a lo que es esto del PRIO. El PRIO es un programa que funciona dentro de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y de Diversidad. Es un área que es el Programa de Intervención para Hombres. Bien, esas son las siglas del PRIO. Es un programa que viene trabajando, bueno, como muy bien pudieron explicar las compañeras María y Estela desde hace varios años. Yo me sumé al equipo técnico que está trabajando aquí desde mayo del año pasado. Y bueno, fue también un poco comenzar a conocer esa experiencia que en Salta es bastante inédita dentro de la órbita del Ejecutivo. Es bastante inédita también en el universo de los derechos humanos, universo que por ahí yo sí vengo formando parte hace muchos años como estrategia de intervención concreta. Y bueno, y también nos empezamos a encontrar de que era novedoso en torno a muchas otras experiencias que estaban sucediendo en el país. Bien. Entonces, bueno,
Concretamente es un dispositivo que desde la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y de Diversidad trabaja con dos pies, ¿bien? Un pie que está más focalizado en lo que es la asistencia, bien, y algunas pequeñas experiencias que se han realizado en torno a lo que es la asistencia y la posvención, podríamos pensarla. Trabajamos con varones que están afectados por situaciones judiciales o situaciones administrativas vinculadas a situaciones de violencia de género contra las mujeres. Bien. En este año pudimos retomar y fortalecer una instancia de diálogo con el Poder Judicial salteño, a los fines de que de los juzgados podamos empezar a tener ya derivaciones, lo cual implica legitimar la experiencia en tanto dispositivo institucionalizado desde la órbita del Ejecutivo. Ha sido una experiencia muy novedosa, porque bueno, si hay algo que trabajamos cuando tratamos de desmontar las violencias que operan al interior del género, son los estereotipos. Y en esos estereotipos también tenemos estereotipos en torno a las órbitas de incumbencia. Entonces, bueno, ha sido una etapa bastante favorable. Casualmente en el día de hoy tuvimos entrevistas de admisión, que ya les voy a contar un poquito en qué consiste eso. Pero bueno, como les contaba, el PRIO trabaja con dos pies. Bien, son dos espacios centrales en los que concentra la atención y la posvención para varones que están afectados a situaciones judiciales y o administrativas vinculadas a situaciones de violencia de género contra las mujeres. Y el otro gran espacio de incumbencia que tenemos es el de sensibilización y capacitación. Bien, que también tiene sus particularidades. Y es un espacio que también seguimos fortaleciendo y desarrollando día a día, me animaría a contarles. Bien. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algo de lo que dije sonó medio raro, podemos precisar. Todos sabemos que estamos hablando de una experiencia que dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, bien, es decir, las autoridades que configuran el ejercicio del poder administrativo en la sociedad, intenta también comenzar a tener encuentros con el sistema judicial, que es otro de los sistemas en los cuales nuestra vida cívica organiza su existencia. Y en el marco de eso, bueno, implica tener eso siempre presente. Todos y todas y todos estamos encontrados en esa órbita. Bueno, perfecto. Bueno, les contaba, si quieren empiezo por esta mañana, que tiene como un registro más sensible y quizás menos reflexionado, vinculado a lo que fue. En este trabajo que hacemos de asistencia y de posvención, justamente entramos en contacto con la población de varones. em, que yo siempre parto de que en estos espacios vale hacer esta aclaración, que cuando hablamos de varones estamos hablando de un estereotipo de varón caracterizado por ser heterosexual, por ser cis, un varón integrado a la vida ciudadana o más liberal, me animaría a decir, independientemente de las profesiones. Son esas algunas de las cualidades y otras de las grandes cualidades que siempre venimos trabajando tienen que ver con dos aspectos. Por un lado, pertenecientes a sectores vulnerados en términos económicos y en términos de integración a la sociedad y al conjunto de dispositivos. Situación que también impacta en cómo estos varones comienzan a transitar esta etapa vinculada a una dinámica judicial, ¿no? Estar alcanzados por una denuncia de violencia de género, dependiendo de la carátula que tenga y de los hechos que puedan estar demostrados o no, es comenzar a transitar una etapa en la cual encontramos algunas regularidades, ¿bien? Em, Antes de hablar de esas regularidades, siempre yo también parto de anclar que cuando hablamos de masculinidades, estamos hablando de una categoría que por parte de los derechos humanos, las ciencias sociales y los feminismos, no planteándolos como disciplinas o como entidades abstractas, sino como, como esfuerzos intelectuales que venimos haciendo desde diversas ciencias, tratando de justamente comenzar a significar esta realidad y poder encontrarle espacios para poder trabajar y transformar. En ese sentido, hablamos de masculinidad en un marco de perspectiva de derechos, bien, centralmente, y perspectiva de género, bien. Nosotros entendemos que hay algo que se sucede en torno a cómo se va construyendo la masculinidad en la sociedad y cómo los procesos sociales van cargando de ciertos sentidos, de ciertos significados y de ciertos significantes, esto que va a constituir la identidad de una persona.
Bien, sabemos que la masculinidad tiene costos para las personas que son socializadas como varones, pero entendemos que vivimos una situación actual caracterizada por ser la mujer la que está expuesta principalmente a los riesgos que tiene esta manera de asumir la masculinidad. Bien, cuando hablamos de masculinidad, hablamos de una masculinidad hegemónica, de una masculinidad que sabemos que quizás no es representativa de todos los varones o de todas las personas varones que conocemos, más también sabemos que sí. Entonces transitamos en esa doble lógica. Esta aclaración la hacemos porque también propio de, en mi caso, de ser una persona que viene de las ciencias sociales, que viene de los derechos humanos y que la violencia de género es algo que ocupa cierto espacio preponderante en el desarrollo de mi profesión. Hay muchas masculinidades y hay muchos discursos en torno a cómo se configura esa masculinidad. Nuestro planteo vinculado a la masculinidad es un planteo vinculado centralmente, y esto sí insistimos, a la perspectiva de derecho y la perspectiva de género. Bien, entendiendo de que son las mujeres las que mueren entre 27 y 29 horas en nuestro país en manos de una pareja o de una expareja. Son las mujeres las que sufren un techo salarial vinculado al mismo cumplimiento de funciones en un trabajo. Son las mujeres las que cargan con la invisibilización de los costos sociales de la reproducción de la vida, las que cargan con las tareas de crianza, de cuidado, etcétera, etcétera. Entiendo que es un diagnóstico que podemos compartir ampliamente, pero bueno, sí anclamos la masculinidad en esa porque no es un planteo de la masculinidad vinculado a cuestiones individuales, sino de que partimos de que en el proceso de socialización que tenemos todas las personas, intervienen factores de poder y el género es un dispositivo a partir del cual el poder se lleva adelante en esta sociedad y en ese género los varones tenemos un lugar privilegiado para mirar todo este escenario. En esta y pequeña introducción que hacía de una de las primeras patas del PRIO, me parece importante porque también nos permite entender que justamente cuando trabajamos la asistencia a estos varones que están atravesando o medidas judiciales o medidas administrativas, dado que también hemos trabajado solamente con varones, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad provinciales, afectados por situaciones administrativas, que es un camino paralelo y que quizás no está vinculado con una situación judicial. Esto también es importante. O sea, las fuerzas de seguridad administran medios de construcción y ejecución de la justicia que tiene sus particularidades, pero sí hemos aprendido en este camino que tener esta pequeña introducción que yo hice vinculada a masculinidad, desde dónde, en dónde y con quién, nos ayuda. Nos ayuda porque yo no sé si es que no hay experiencia, siempre trato de tener un respeto epistemológico bastante grande por las realidades territoriales y saber que yo no las conozca no quiere decir que no existan, ni que yo las estoy inventando, pero sí entiendo de que a nosotros mismos nos genera grandes preguntas trabajar con varones agresores. De hecho, a la hora de presentar nuestro trabajo en determinados espacios, sabemos que es muy importante cuidar las palabras con las que trabajamos, cuidar las descripciones que hacemos de las categorías, porque justamente estamos trabajando con el sector de la sociedad que en muchos espacios eh, contraria. Contraria porque nos contraria, porque va a preguntarse ahí a dónde sucede la violencia, a dónde se ejerce la violencia. En mi caso, que soy un varón heteronormado, cis, también me implica a mí procesos reflexivos grandes, poder establecer procesos que me distancien, que no me lleve a ver a mí o a otros amigos o a personas familiares cercanos en cada uno de esos varones, porque las historias son historias muy cotidianas, son historias que, independientemente de que en algunas ocasiones trabajamos con hechos muy complejos, el código de esa masculinidad es un código hegemónico y podemos identificarlo en distintos estratos sociales, en distintas poblaciones e incluso en distintas instituciones. Bien. En ese sentido, cuando empezamos a desarrollar este dispositivo vinculado al abordaje y a la posvención del trabajo con masculinidades, lo primero que hacemos, lo segundo que hacemos es preguntarnos en torno a cómo llega esa persona. Todavía no estamos hablando de ese varón. Y esto es importante porque también nos posibilita ahí una distancia, bien reflexionar que si el género es
algo que está vinculado a la vivencia subjetiva, podemos entender de que hay un espacio ahí epistémico y de reflexión importante para reflexionar en torno a lo que está antes de ese varón, que es una persona. Nos encontramos con varones en un gran porcentaje que llegan a estas instancias con mucho enojo, muchísimo enojo, una bronca contenida, em, que tiene una particularidad, y es que es una bronca que tiene que ver con acercarse a algo que no conocen y que no se manejan. Bien, si bien el marco jurídico nacional e internacional de abordaje de violencia de género nos permite comenzar a entender la violencia ya no desde una esfera de la intimidad, sino en una esfera de sujeto de derecho, de sujeto cívico, de entendernos en cuanto ciudadanos, lo real es que parte de esa bronca y de esa violencia tiene que ver con que hay algo de la esfera íntima, de la esfera privada, que ha logrado trascender y ha logrado trascender a una otredad, digo, a un sistema judicial que, bueno, con la fortaleza que tiene el sistema judicial, constituye otro escenario. Bien, ese escenario generalmente ellos llegan sintiéndose incluso víctimas de un sistema judicial que fue injusto para con la situación que están transitando. Y bueno, rápidamente es comenzar a preguntarle, ¿no? Lo primero que tratamos de hacer es encontrar las posibilidades de preguntas que hay en esa persona para poder revisar, para poder generar un reposicionamiento. Nosotros somos muy conscientes que no trabajamos desde un paradigma terapéutico, no trabajamos desde un paradigma de readaptación, trabajamos desde un enfoque que en lo psicosocial encuentra la posibilidad de que las personas nos preguntemos y que colectivamente vayamos construyendo. Bien, la vida la vivimos en sociedad en esas coordenadas y entendemos que también el alcance de los dispositivos que intervienen en estas problemáticas desde el Poder Ejecutivo tiene es un límite que hay que ser muy consciente, porque estamos trabajando con personas que en su gran mayoría son personas que cuando llegan a una institución del Poder Ejecutivo, más allá de la bronca con la que llegan, llegan en una situación de vulnerabilidad, llegan en una situación de lo desconocido, de no saber qué es lo que implica que tengas una causa judicial por violencia de género, no saber qué quiere decir que hay una restricción perimetral y que si le incumplís estás haciendo desobediencia judicial y eso puede ser penado incluso con prisión. O sea, no alcanzar a comprender todavía el conflicto que desató y la trayectoria de violencias que fue configurando ese episodio de violencia contra una mujer, no logra anidarse en una reflexión objetivada, sino que están muy ahí. Bien. Entonces, una de las primeras instancias es preguntarle en torno a ese enojo, ¿no? A esos varones, qué fue lo que pasó, porque también en la gran mayoría llegar con el enojo opera como un puente epistémico para poder conocer todo lo que hay que hacer después. O sea, nos encontramos con varones que están atravesando una situación judicial sin haberse informado absolutamente de nada. De hecho, uno de los chistes que solemos hacer es que los varones averiguamos más sobre cómo comprar un auto usado, y es más, las averiguaciones que hacemos a la hora de comprar un auto usado que a la hora de estar atravesando una situación judicial vinculada a violencia de género. O sea, los varones no entienden qué quiere decir que esa denuncia está puesta, si esa denuncia no se sostiene y no se comprueba, listo, yo gané el juicio. No hay ningún juicio abierto, no hay, o sea, esta terceredad va a intervenir en función de hechos positivos que se puedan acreditar en el marco de un desarrollo de un proceso judicial. Si hay una situación de denuncia que no se pueden después fundamentar con determinados hechos, la justicia no va a fallar a tu favor. O sea, simplemente esa denuncia se cae. Explicar eso implica comenzar a entender que hay una lógica en la cual está comenzando a transitar esa situación de violencia que ya no la conocen y como no la conocen quedan expuestos a situaciones profundamente más complejas o que complejizan mucho más la posibilidad de reposicionamiento. Eso genera que nos encontramos con varones que teniendo situaciones, por ejemplo, de mediaciones judicializadas o u homologadas por jueces de familia, firman acuerdos absolutamente incumplibles. No sé, una cuota alimentaria del 60% del sueldo. Cuando o sea, si hay por ejemplo, vinculado a las tareas de cuidado, o vinculado al régimen de cuidados, al régimen de comunicación, varones que no saben lo que firmaron.
O sea, que lo que firmaron es ver a los hijos 2 veces a la semana, un fin de semana cada tanto, y le tengo que pasar el 60% de mi sueldo. Situación que en situaciones como las actuales es difícil, es un condimento importante pensar que una persona acuerde firmar un 60% de su salario en blanco. Em, Esto impacta decididamente en la caracterización de ese enojo con el que llega el varón, tras que ya la masculinidad hegemónica nos pone muy cerquita a los varones el enojo. Nos pone casi en las manos, tangible, el enojo y la bronca como la reacción más plausible de tener para comunicar. Trabajamos ese enojo, los talleres que nosotros hacemos son talleres que para varones, que no son de las fuerzas de seguridad, son de 4 meses, un encuentro semanal de 3 horas, bien, en el cual vamos desarrollando distintos ejes, que los agrupamos, distintas temáticas que están agrupadas en ejes. Un primer eje vinculado a generar un espacio de preguntas en torno a la trayectoria de la configuración de la violencia en esa persona. Trabajamos centralmente a entender que es real de que existe un relato hegemónico social vinculado a la violencia que nos pone los hechos extremos de violencia en algunos lugares como los hechos que pueden hacernos movilizar determinadas fibras sensibles vinculadas a la violencia. Eso quiere decir que hay lugares en los que determinadas cosas son percibidas como violencia, y probablemente lo sean, y hay lugares en los que no. Desmontar eso implica trabajar un montonazo, implica trabajar desde las coordenadas que tiene el sujeto moderno en nuestra sociedad, el sujeto europeo moderno en nuestra sociedad, cómo se vincula el lugar que tiene la violencia dentro del capitalismo, que es algo que hay que charlar y hay que tratar de puntualizar fundamentalmente para después empezar a entender de que esa violencia es aprendida, con H en el medio, aprendida, más también puede ser reflexionada o criticada. Bien, una vez que trabajamos eso, tratamos de puntualizar el marco común y ahí hacemos el primer anclaje que tiene que ver que cuando hablamos de violencia, tampoco estamos hablando de una violencia esotérica, astral, o universal, sino que estamos hablando de violencia en el marco de la perspectiva de derechos, lo cual implica referir continuamente a un conjunto de elementos que judicialmente nos igualan y que la justicia constituye como marco común para que más allá de las creencias que yo tenga vinculadas, no sé, a la religiosidad o a la cosmovisión en la que viva mi vida, la justicia cuando me pene por un hecho de violencia contra las mujeres, tenemos la suerte hoy de contar con una definición bastante precisa, bastante clara, son 9 renglones que nos da todas las pautas necesarias para pensar cuándo estamos configurando un hecho de violencia y cuándo también estamos siendo parte de un hecho de violencia. Una vez que trabajamos esa definición de violencia, trabajamos los tipos de violencia, tratando de precisar en clave territorial las coordenadas de cada uno de esos tipos de violencia. No nos interesa trabajar las violencias en términos de memoria como uno, violencia física, dos, sino como haciéndolas dialogar, entendiendo de que la violencia es un fenómeno social complejo y que está siempre multiatravesado por todas las violencias. Es muy difícil. Siempre nos sucede que cuando trabajamos las violencias es muy difícil encontrar una violencia que sea solamente una y que no podamos ir construyendo incluso una trayectoria institucional de vulneraciones en esa violencia. Bien. Em, una vez que precisamos esas violencias, comenzamos a trabajar el costo social que tiene para las personas que se asumen como varones, el costo de esa masculinidad. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con que hay ciertas características en esa masculinidad hegemónica que tiene que ver con ser un varón proveedor, con no ser un varón homosexual, o sea, continuamente los varones hasta el último día de nuestra vida estamos rindiendo el examen de testosterona, es como continuamente tiene que quedar claro. Entonces nos encontramos con varones que vienen con una estructura afectiva, emocional eh, muy resquebrajada. Nos encontramos con varones que piensan que emociones son bien y mal. O sea, cuando trabajamos no sé, pensando en la emoción como ese filtro que me permite a mí atravesar una situación de la realidad, incorporarla en mi subjetividad, acomodarla en un lugar que me haga experimentar sensaciones y que me permita desarrollarme correctamente en mi vida, en coherencia por lo menos entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. eh, Nos encontramos con varones que vienen con una estructura emocional de bien y mal. Y si estoy bien, no estoy mal.
y si estoy mal, no estoy bien. O sea, es como, son las dos emociones que tienen habilitadas. Lo cual nos implica comenzar a trabajar y hacer un trabajo de reconocimiento, por lo menos de otro tipo de emociones. Yo en lo personal no tengo un planteo vinculado a estas posturas que piensan que las emociones se reeducan, que hay emociones buenas, que hay emociones malas. Entiendo que las personas crecemos en sociedades muy complejas y que las emociones las vamos haciendo en la medida en la que nos vinculamos con otros y con otras y son en la medida de lo posible. Siempre hay un deseo opuesto en esas emociones que va corriéndose y que nos va poniendo en lugares de agrado, desagrado, cercanía o lejanía, pero yo no creo en la educación o reeducación emocional. Aún así, lo que sí hacemos es plantear espacios para que puedan habitar otras emociones y que puedan empezar a conocer y a contactarse con momentos de su vida en los que hayan estado presentes esas emociones. Rápidamente el varón va a la madre, o sea, la primera, o por lo menos en los grupos en los que hemos trabajado, en un gran porcentaje tenemos madre o hijos. Es como los dos lugares más rápidos a los que vamos vinculados al amor y a la alegría. Bueno, amor y alegría no son sinónimos, pero ya por lo menos salimos del bien, que era la equivalente en el sistema emocional con el que llegaba ese varón. Bueno, comenzamos a trabajar esas emociones y tratar de pensar cómo podemos intervenir en situaciones de violencia, porque también es una de las coordenadas que tiene que ver quizás más con el ciudadano moderno que tiene nuestra sociedad fuertemente europeizada, que es la del individuo. Entonces, una de las cosas que trabajamos es cómo intervenir en situaciones de violencia de género, conociendo los tipos de violencia, las modalidades, qué es violencia, cómo podemos intervenir como varones pensando en la construcción de una sociedad con una masculinidad responsable y que pueda, porque sobre todo si hay algo que sucede con la violencia de género, es que los varones también tenemos que poder hablar de eso entre varones y que los varones también tenemos que poder decirle a un varón: che, eso que estás haciendo es acoso. O sea, es como algo muy sencillo en determinados espacios, pero nos encontramos con varones que no, o sea, que nada es problema de ellos verán cómo lo arreglan, no, pero si ellas saben que él es un piropeador, no, pero es como, o sea, entre la broma, que también es una salida bastante habitual que tenemos los varones, entre la evasión, entre un sistema emocional poco desarrollado, poco complejizado para ver qué nos sucede en la realidad, bueno, comenzar a trabajar eso. Este año comenzamos a trabajar en los grupos con los que hacemos justamente con este eje como vector, el eje de cómo podemos intervenir como varones, que no sea me cago a trompadas y me agarro otra vez a las... O sea, que no desde la violencia, cómo podemos intervenir en la violencia a partir de la no violencia. Bueno, ha sido una experiencia bastante interesante porque justamente al encontrarnos con varones, con personas que tienen estas estructuras, quizás a partir de las cuales van viviendo su vida, encuentran que pueden hablar. No sé, anécdotas tenemos un montonazo vinculado a un montón de situaciones, pero lo que básicamente siempre nos encontramos y el halo de luz que se abre en algunas ocasiones, porque también es ser sinceros en eso, en algunas ocasiones funciona, en algunas ocasiones nos va bien, y en otras no, y en otras ni bien ni mal. Pero en las que no funciona, encontramos que el varón empieza a encontrar que hay algo en torno al código de la masculinidad y a la cultura del aguante en la cual hemos crecido, en la que no hablamos. Llegamos absolutamente desarmados. Nos separamos y mientras un varón se separa y el proceso que transita la mujer, todos nos dicen, ella rápidamente se puso en contacto con la prima, con la hermana, porque también se había separado, o sea, las mujeres, como que ellos registran que las mujeres rápidamente arman una red, ¿no? Y como que en torno a los cuidados se posibilitan otras cosas, qué sé yo, ellos llegan solos, sin conocer el proceso judicial, sin haberse interiorizado de nada, firmando cualquier acuerdo, cualquier papel con tal de ver a los pibes el martes y los jueves, y después se dan cuenta que ese acuerdo que firmaron es incumplible, que no, o sea, que hasta perdieron, no sé, en algunos casos se dieron los cuidados personales de un niño, pero por no saber, pensar que la tutela sigue siendo un cofre que te dan así con la vida de tu hijo y que te van a decir, perdiste la tutela, ganaste la tutela. Es como una cuestión que eso lo cuento en el marco de entender esta complejidad, ¿no? Que tiene la articulación de un poder ejecutivo que trabaja para con un poder judicial que intenta reordenar una situación vinculada a una vivencia de violencia por parte de una persona y que hay que remediarla, asumiendo que trabajamos con el lado que violentó, con el lado violento.
Vamos bien hasta aquí. No estoy, estamos juntas, juntos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que acá, hasta acá vamos bien. Y acá tenía una pregunta que es, ¿cómo llegan los varones al programa PRIO? Bien, a partir de este año que empezamos a hacer este trabajo con el Poder Judicial, lo que logramos fue que los jueces pudieran derivar y tomarnos como una medida. Entonces, tenemos los criterios de admisión que nosotros trabajamos, que son criterios bastante acordados en términos nacionales o internacionales. Nosotros no trabajamos con femicidas. No trabajamos con personas que hayan cometido hechos de violencia de género como abuso sexual. No trabajamos con personas que estén transitando alguna situación problemática vinculada al consumo y que no haya un abordaje estructural, quizás institucional, que no esté en algún tratamiento o en algún acompañamiento, porque hay unas interrelaciones que así como las interrelaciones operan en las violencias que sufren las mujeres, también operan en las violencias que ejercen los varones. Entonces es como... em, eso tenemos en claro que son criterios. La verdad es que esos que les acabo de contar son los que son inamovibles. O sea, esos tres: no femicidas, no agresores sexuales y no personas sin un acompañamiento y vinculados a problemáticas de consumo. Después podemos ir viéndolos. Eso las juezas lo tienen al tanto aquí en Salta, y por lo tanto personas que no estén en esas carátulas son las que llevan, las que nos llegan por oficio judicial. Nosotros lo que hacemos, una vez que nos llega ese oficio judicial, esperamos generalmente unas 2, 3 semanas como para juntar unos 10 oficios, 12 oficios, 15 oficios, y hacemos lo que estuvimos esta mañana, que son las entrevistas de tamizaje, que son entrevistas que lo que buscan es, habiendo ya operado ese primer filtro vinculado a esos criterios de admisión con lo que nosotros trabajamos, buscamos básicamente generar un espacio de charla con esa persona. Básicamente tratando de vislumbrar que hayan posibilidades de un reposicionamiento ante lo que sucedió y básicamente, o por lo menos yo no me animaría a plantearlo, em, a ver, tratar de despejar aspectos que nos lleven a pensar en que estamos ante una persona perversa, ante una persona que va a acceder a un proceso de movilización de determinadas dimensiones subjetivas que bueno, apuntamos a que llegue a buen lugar. Esa es la entrevista de admisión. Es una entrevista que la tenemos ya estandarizada, tenemos un modelo de entrevista. Eh, la primera etapa de la entrevista lo que busca es tratar de traer a conciencia y a un espacio en común la situación en la que está esa persona. Entonces, preguntarle en qué juzgado está la causa, cuál es la carátula de la causa, cuál es la jueza que está delante de esa causa, cuántos movimientos administrativos ha tenido, han habido notificaciones, bien, a partir del hecho que generó la denuncia, sin haber preguntado por el hecho de la denuncia, más allá de que nosotros sí tenemos acceso al expediente judicial. Una vez que accedemos, es tratar de ver, bueno, cuál es el relato y la construcción de sentidos en torno a esa situación, y ahí empieza a desenmarajar el desconocimiento y, bueno, ¿han tenido mediación? No, no hemos tenido mediación, pero sí tenemos este papel, un papel que es una mediación judicial. Entonces, si han tenido mediación judicial, no, me junté con una abogada que me hizo firmar este papel, nada más. Bueno, leer esa mediación, plantear el escenario en el cual está esa situación, ya está alcanzada por la justicia. La mayoría de los casos se agarran la cabeza y dicen, nadie me explicó a mí que yo estaba firmando esto, o ponele situaciones muy recurrentes, situaciones de violencia que generan una restricción perimetral bastante severa y bastante controlada, con consigna policial, con todo, pero decidieron volver a los 4 días, porque se dieron cuenta de que, bueno, nada, se había escapado la cosa de las manos. No es eso lo que nos dicen, sino es como, nada, ese día estaba chupado, nada, ya está, después le pedí perdón, vuelven. Bueno, pero hay una restricción perimetral en el medio. Entonces viene la policía, lo saca de la casa. Esa persona se enoja de una manera porque viene la policía a sacarte en 10 minutos de tu casa, pues tiene que quedar viviendo ahí esa persona mujer con tus hijos. Bueno, se va, después en Ciudad Judicial lo citan, es como una situación en la que, bueno, es una entrevista que tratamos de que dure 1 hora, la verdad es que a veces nos sale y a veces no, entre 1 hora y 1 hora y media, que es una entrevista.
Una vez que esa persona ha entendido la instancia judicial en la que está y entiende eh, de que no puede ser que hace 4 meses el proceso judicial está abierto y nunca hayas presentado un certificado médico como que estás en tratamiento psicológico y lo estás. O sea, que estás en tratamiento y que no lo hayas informado, que no hayas informado el domicilio en el que estás viviendo, que no hayas vuelto a leer esa mediación judicial que se hizo, que no hayas planteado que no te alcanza a vivir tu vida más la de tus hijos con el 30% de tu sueldo, pues el 70% está entregado en una cuota alimentaria. em, bueno, empezar a que quede eso con claridad, cosa de decir, bueno, lo que viene a continuación son 4 meses de trabajo, un encuentro semanal de 3 horas, en el que, bueno, vamos a incomodarnos, vamos a de recontra incomodarnos, vamos a trabajar cuestiones que nos van a movilizar y que no trabajamos desde la certeza, más una pedagogía de la pregunta y como pensar que sabiendo que no es la pregunta por la pregunta, sino que es la pregunta colectiva con la reflexión situada, territorializada y viendo qué es lo que se puede hacer. Así respondí, perdón, Estela. Es Verás perfecto, que tengo perfecto, sí, cierta no, voy. preponderancia a ir. No, pero está muy, muy bueno, muy bien explicado y la verdad que bueno, vamos como sacando dudas también acá desde cómo trabaja el programa y cómo se fue ayornando, ¿no? También de esto que es la territorialidad, de esto que es para nuestra provincia con todo el contexto sociocultural que eso implica. ¿No? Y también de las estrategias, ¿no? Y acá preguntarte qué estrategias están usando para convocar a estos varones, si estos varones, más allá de que están judicializados y hay un poder judicial que se comunica con ustedes y demás, pero si también hay alguna estrategia de convocatoria para que ellos puedan en estas reflexiones tomar la decisión voluntariamente de trabajar esto que vos estás contando. Mira, me animaría a decirte que la primera estrategia de convocatoria es la hoja oficio con el sello en el medio. En alguna parte dice justicia y en otra parte dice secretaria de jueza. O sea, esas son como las estrategias que cuando una persona logra comprender que está en una situación judicial que puede ser penal, incluso vinculada a violencia de género, cuando esa persona entiende y alcanza a comprender lo que eso está implicando, te puedo asegurar que es un motivo más que suficiente para que vengan y de hecho nada, se van de los grupos diciéndonos, acuérdese de ponerme presente, o sea, como no se te vaya a olvidar decirle a la jueza que vine, más allá de que nosotros, también una de las cosas que hemos trabajado es que, como les contaba, no somos un grupo terapéutico, no es que pasando por nuestro taller entra Juan y sale Sofía. O sea, entra Juan y puede que salga, o sea, es un trabajo con el factor humano, lo cual siempre nos pone en continuo riesgo de la otredad y de no saber que el otro es otro, siempre. Ese es Esto, uno de los requisitos. perdón, te cuento que acá en el chat escribieron, Sí, Miriam ay, dice, perdón. ¿cómo cuesta creer que firmen acuerdos en mediación que aparentemente lo perjudique? Cuando estamos acostumbrados a ver cómo cuesta que accedan a pagar la cuota alimentaria y que cumplan las visitas. Sí, 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 nosotros no estamos, eso está buenísima, la aclaración sumamente necesaria. Esto también debería haber sido como el primer subtítulo de esta charla, es que nada de esto nosotros entendemos que los varones llegan en tanto víctimas a estas situaciones. Hay una responsabilidad, más allá de la sociabilidad que tiene la construcción de la identidad de una persona, hay una responsabilidad individual y en este caso lo dije hace un ratito, quizás lo especifico, cuando mencioné que el género es un dispositivo de poder, los varones ejercemos violencia contra las mujeres. O sea, no es que llegamos al hecho de la violencia de género como mariposas volando en un campo. No, para nada, todo lo contrario. Yo no estoy hablando de lo que sucede una vez que ese acuerdo se firmó. De hecho, el incumplimiento, por lo menos en algunos casos, tiene que ver con que hay varones que firman una cuota alimentaria que no tiene correlato con las dinámicas de ingresos económicos en su vida. O sea, es como una cosa que, insisto, por ahí algo que yo, por lo menos en lo personal, trato siempre de tener en cuenta es como tratar de pensar en niveles de abstracción que me permitan a mí ir encajando.
la diversidad, chicas y chicos, de cuestiones que atraviesan este trabajo, ¿bien? En ese sentido, yo no planteo este análisis en torno a una dualidad, ¿no? De víctima-victimario o de que cumple no cumple. Simplemente es como decir, mi trabajo está circunscripto a una partecita muy chiquitita de todo lo que configura la violencia de género. Sabemos que los varones no pagamos la cuota alimentaria, hablo haciéndome cargo de algo que no, o sea, pero sabemos que llegamos a esas situaciones con cierta disponibilidad a que todo suceda como nosotros querramos. Más no es lo que a nosotros nos sucede en los grupos que trabajamos con nosotros, con los varones que trabajamos nosotros. Sí, en algunos casos llegamos con varones que claramente le decimos, loco, vos sos un perverso. O sea, vos no podés trabajar en este espacio grupal con otros varones porque sos sumamente perjudicial. O sea, cualquier reflexión tuya nos puede complicar un montón de meses de trabajo. Bien. En ese sentido, yo me hago ese reparo y por eso también planteé que trabajamos la masculinidad desde una perspectiva de derecho y de violencia de género, sabiendo que trabajamos con una parte que es muy compleja de la problemática, que son los agresores. Es un hecho que a nosotros no encontramos tampoco muchas resonancias en el país o incluso en otras latitudes a las cuales apoyarnos. Sí tenemos la certeza de que alguien tiene que hacerlo. O sea, esto es como una cuestión que vamos a tener que tomarla en algún momento desde la política pública, lo cual no implica dejar de hacer o desarrollar o fortalecer mucho más las esferas de atención o incluso de acompañamiento en la justicia para con las mujeres. Lo que sí sabemos es que esto es algo que por lo menos en mi caso tengo la posibilidad de ser parte de un estamento ejecutivo provincial que entiende como una línea de acción estratégica. De hecho, formamos parte del Plan Provincial para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el trabajo con varones. Créanme que no es un trabajo que me encantaría decir, llego a las 8 marco y a las 2 marco y me voy. No, es un trabajo que nos atraviesa personalmente muchísimo. En mi caso soy papá también, o sea, digo, esta persona que habla tiene un hijo, tiene una madre de ese hijo, tiene hermanas, tiene madre, es algo que no lo tenemos cerrado para nada, mas sí estamos pensando en que, bueno, es algo de lo que estamos haciendo, de alguna manera nos tiene que poder servir. Sabemos que está en construcción continua, no tenemos ninguna receta. De Ah, hecho, sí, no, perdón. estaba pensando en que por ahí también el trabajo que tenemos que hacer con nosotras, las personas que venimos también a participar de estos encuentros, entender que el patriarcado nos afecta directamente en las distorsiones cognitivas a las personas. Y una de las Sí. que fomenta es el blanco-negro, ¿no? Una de esas distorsiones es todo lo malo en un lado, todo lo bueno en el otro. Y tenemos que romper con eso, porque hay varones, Pensemos que ese discurso está instalado desde, o sea, para mí es la modernidad. Digo, el exactamente, pienso, luego existo, haber dividido el pensar del existir por parte de la filosofía europea es una cuestión que el pienso luego existo es pienso para apropiarme de ese objeto que está fuera de mí y hacerlo mío, mi propiedad, o sea, yo lo descubro yo. Sí, y esa dualidad instituye todas las otras dualidades, varón, mujer, bueno, malo, verdadero, falso, bien. Entonces sí, es muy complejo. O sea, sí, o sea, como para compartirles un poco pero también que las está reflexiones, bueno sí. lo que vos decís de que algunos varones tal cosa, algunos varones tal otra, como que no estás haciendo el todo, los varones tal cosa, ni todas las mujeres tal otra. Digo para las personas que están Totalmente. escuchando también acá, ¿no? Que podamos ir entendiendo que esas distorsiones también están en nosotras. No sé si hay alguien más, yo siento que hablo mucho y a Bueno, veces genial. No, Le- no, no, creo que este espacio y precisamente escucharlo de un varón, ¿no? Que está trabajando con varones, es bastante fortalecedor, hablando de las comunidades originarias, ¿no? Hablando de este trabajo que hacemos territorial y que muchos varones de las comunidades no tienen acceso ni siquiera a esto, ¿no? Digamos, al programa PRIO, ¿no? Hablando de por las distancias, bueno, Salta es una provincia que tiene muchas comunidades originarias y que también están en espacios alejados a lo que son los centros urbanos, ¿no? Desde hecho, hay distintos distritos judiciales
pero aún así no tienen acceso quizás a esto, ¿no? A lo que está hablando Gonzalo del programa PRIO, y es ahí donde Estela, nosotros, acá sí, para cerrar, por lo menos yo apagar mi micrófono, está diciendo Mabel sí, Rita, clarísimo, todo con mayúscula. Así que vamos muy bien. buenísimo. Bien, estaba respondiendo ahí en el chat también. Sí, sí, yo la verdad, y en esto es como hacer una responsabilización ética en torno a mi profesión. em, no tenemos tanta experiencia con sectores de los pueblos originarios. Yo la verdad es que eso. Entiendo que hay una multidimensionalidad que empieza a configurar ese escenario, el cual yo no he tenido acercamiento, porque justamente en nuestro trabajo lo llevamos adelante acá en la ciudad. Sí trabajamos con varones que corresponden con algunas comunidades, pero entendemos que esa identidad está yuxtapuesta también a otros procesos migratorios, a otros procesos culturales, a otros procesos que van configurando ahí también qué sé yo, mi tatarabuelo era Wichi, nos dicen. Entonces vos sos Wichi. Pero bueno, ya que nos diga mi tatarabuelo, ya lo puso en otro lugar, ¿no? Hay ahí una migrancia en esa identidad que configura un espacio con ese origen y con ese es Wichi, ¿bien? Entonces, también, nada, yo no me siento con la autoridad como para decir sos Wichi, entiendo, me quedo en ese espacio, ¿no? En ese espacio porque es el espacio que habilita esa persona también para poder trabajar. Pero bueno, algo que sí me parece que está bueno por ahí tener en cuenta, cuando vos recién nos preguntabas en torno a la permanencia de esos varones, justo se ha dado la particular, o sea, esta presentación de esta guía metodológica que vamos a estar haciendo la semana que viene, ay, no me acuerdo si lo dije, lo habíamos dicho antes también. No dije nada, No, bien, sí, no, sí. fue Podés interferencia. decirlo ahora porque lo habíamos hablado antes y no Ahí estaba está. todavía habilitado, así que Viene Ah, adelante. bien, bien. sorpresa, viene una sorpresa que Eh, ya le vamos a contar a todas y mm, todos para la semana que viene. Exactamente, exactamente. Bueno, en términos metodológicos y en términos pedagógicos y en términos didácticos, es importante tener presente que en este caso hemos tenido cierta, yo dependiendo de dónde esté la luna en mi signo, digo suerte o persistencia, no lo sé, pero viene por ahí. De que hemos coincidido tres personas, que, bueno, a Agustín, que es mi compañero, el cual también es sociólogo. Eso es sumamente difícil, encontrar en Salta dos sociólogos trabajando con perspectiva de género en el mismo dispositivo. Es bastante difícil, no habemos tantos sociólogos, pero bueno, nos hemos podido encontrar y sin lugar a dudas el apoyo de un abogado, que es José María, que es un compañero que también forma parte del PRIO. Bueno, nos ha permitido ahí, Perdón, sí. Gonzalo, te interrumpo ahí para decirte que Agustín Marcheta, Ujú. fue formado también allá en el 2017, en el programa PRIO, y es uno de Qué los primeros bien. que viene sosteniendo esta visibilización y este trabajo con la masculinidad, ¿no? Desde el Estado. Así que, bueno, eso solo Bueno, quería eso, disculpar la interrupción, continúa. no, por favor. Agustín es una persona absolutamente formada, una persona con una solvencia en la trayectoria que viene, sumamente interesante. Yo les aconsejo que nada, que siempre que puedan ver algo que diga el AUS, está bien. Siempre es algo que por lo menos o nos incomoda o nos lleva a un lugar de pregunta que está bien. Así que eso es Agustín Pérez Marcheta. Em, Ha dado la particularidad de que se imaginarán, bueno, dos sociólogos y un abogado, es decir, que en términos pedagógicos estamos formados para poder estar 8 horas leyendo o escuchando a una persona hablar sobre la modernidad y la construcción subjetiva del sujeto moderno capitalista. Lo cual, cuando uno trabaja con estos varones y en estas instancias, uno rápidamente entiende que el formato de la clase magistral no sirve, o sea, no solamente no sirve, sino de que es contraproducente para la vida misma. Entonces nos hemos encontrado en este camino, haciendo, pensando en clave pedagógica y didáctica, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esto? Sin lugar a dudas que la ley 26.485 existe,
pero no quiere decir de que todas las personas se levantan a la mañana, leen el diario y dicen, ah, mirá, la ley 26. No, o sea, eso requiere como una serie de construcción de instancias en las que las personas puedan ir propiciando aprendizajes que hay que dinamizarlos. Entonces, trabajamos con un dispositivo pedagógico didáctico que es el taller. Es una herramienta que en términos pedagógicos nos permite generar una instancia de trabajo a partir de un aporte que nosotros hacemos con la pregunta epistémica de la realidad. Dos puntos, el territorio, o sea, comenzar a territorializar eso que estamos trabajando en las claves comunitarias, culturales e identitarias de esas personas que están formando parte del taller para a partir de ahí ir avanzando en la construcción de arribos. Bien, esos arribos muchas veces son como queremos, la práctica nos ha permitido ir ahí diseñando algunas intencionalidades en lo didáctico que decimos, si queremos ir por acá nada, no sé, queremos trabajar violencia simbólica, bueno, pongamos un varón en slip, así como si fuera una supermodelo en corpiño y bombacha agarrando una batería. Vamos a ver cómo cambia la imagen. Sabemos que si presentamos esa imagen generamos un efecto que nos permite decir, ah, tal vez el discurso de violencia social contra la mujer y la consideración de su cuerpo en tanto objeto tiene que ver con que hayan 10.000 millones de, no sé, almanaques con mujeres desnudas. Entonces, bueno, eso sí lo hemos ido aprendiendo, pero es novedoso, o sea, siempre hay una parte que no la sabemos, bien que hay como un pequeño aventón en un abismo que, insisto, es el abismo de la otredad, es ni más ni menos que el otro. Y en ese sentido, bueno, comenzar a configurar. En algunos grupos nos va muy bien con las canciones, trabajamos mucho nosotros, un gran exponente de la cultura machista, patriarcal, misógina, que es el chaqueño palavecino. Por suerte, disco a disco nos regala un montón de canciones con situaciones de abuso sexual, tradicionalizadas y folclorizadas, razón por la cual es algo que nos permite ahí laburar. En algunos grupos vamos más con la música, en algunos grupos vamos más con la construcción de algunas cosas, en algunos grupos vamos más con la escritura. Bueno, es algo que ha ido tomando, bien, pero nos implica estar atentos. La verdad es que no tenemos, así como, sí tenemos las temáticas y los ejes, pero bueno, vamos viendo ahí un poco lo que queremos hacer. En ese sentido, es recontra importante y precioso para mí poder ser parte de esta subsecretaría que nos deja probar en esta clave, porque digo, es un hecho eh, en la confianza que hemos tejido como equipo. Digo, más allá de que el PRIO somos tres, somos una subsecretaría con más de 10 personas trabajando aquí y que nos tenemos de referencia y que ante cualquier cosa, che, esto, podés venir, vamos, nos compartimos, ¿bien? Pero bueno, esa es como una realidad. Y en ese sentido, darles una hermosa novedad, y es que el martes de la semana que viene vamos a estar publicando de manera digital, también de manera impresa, pero bueno, las distancias creo que nos operan. Vamos a estar publicando una guía metodológica que hemos sistematizado, 34 encuentros de trabajo con masculinidades para poder posibilitar una instancia de reflexión, sí. Sí, muchas gracias porque, bueno, esto sin lugar a dudas tiene como nombre no solamente el nuestro, sino María Eva también tiene una gran responsabilidad en esto, porque es un proceso de reflexión sobre una práctica situada que veníamos haciendo y que en estos manoteos que venimos haciendo, en los que a veces encontramos resonancia con Luciano Fabri, que es una persona que conocemos, que la tenemos a mano, pero sabemos que ya llega un momento en el que te dice, deja de mandarme audios de 42 minutos contándome y diciéndome cómo trabajarías esto porque no te lo voy a responder nunca, o sea, no, no lo puedo hacer. Tenemos otras personas referentes con las que hemos estado trabajando. Este año Luciana Lubraski hizo un documental preciosísimo para trabajar que es El silencio de los hombres. Y es un diálogo afectivo que ella mantiene con su papá, vinculada a esto de ser varón, ¿no? Bueno, lo hemos trabajado, pudimos presentarlo acá en Salta, Luciana estuvo de manera virtual. em, bueno, El silencio de los hombres. Búsquenlo, chusméenlo, es algo bien bonito para ver con varones, para ver con hijos, para ver con papás, porque va a esos lados de la pregunta. Imaginémonos que los varones tenemos una masculinidad bastante tullida, o sea, le preguntamos un poquito y ya nos incomodamos, ya nos agarran de la mano y ya es como algo raro.
lloramos y es como, esto no está bien del todo. Entonces es como, bueno, son cosas que hemos ido viendo que nos sirven, pero que tienen más que ver también con una búsqueda continua de esta hermosa coincidencia que hemos tenido en esta subsecretaría, de un equipo técnico formado, con trayectoria, con ganas también, porque esa es la realidad, que coincidan las personas en un espacio no nos asegura nada. Pero bueno, con ganas de preguntarnos y encontrar en la pregunta colectiva, con otro, con otra, qué podemos ir haciendo, cómo lo podemos ir haciendo y cómo lo podemos ir viabilizando. ¿Vamos bien? ¿Vamos juntas, juntos hasta aquí? Buenísimo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, clarísimo. Le damos la palabra entonces a Estela Maris, para que nos cuente desde la Bueno, Fundación Marcani. sí, ahí, bueno, contarles un poquito que lo que yo voy a mostrar va a ser una experiencia en territorio, también apoyada mucho por la Secretaría, ¿no? Digo acá, entendiendo, y hablando de Agustín, que ha sido también un poco quien, hemos podido recopilar algunas cosas, hemos podido discutir, debatir más que discutir acerca de las formas, de cómo. Y así, bueno, se fue gestando un taller que se gestaron varios talleres. Primero habíamos empezado con esto, trabajando en otros territorios con las TICs, y entonces en ese encuentro en las comunidades empezamos a diferenciar, ¿no? O a notar, ¿no? Cómo los varones tenían más acceso a esto o buscaban más las TICs que las mujeres. Y entonces empezamos a hacer a través de un trabajo de investigación esto. Luego, con la Mutual Buenos Aires, hicimos otro taller que es el que vamos a presentar ahora, que nos vino bárbaro porque fue como continuar eso de las TIC en un repensarse desde las cosmovisiones, y contarles acá que esta experiencia es en la comunidad tupí guaraní de Iguopeygenda, y que es distinta a la cosmovisión Wichí, que es distinta a la cosmovisión Kolla. Entonces, por ahí lo que vamos a contar y lo que vamos a hablar de esta comunidad no necesariamente ocurre, pasa o trasciende en otros espacios de otras comunidades. Em, entonces, bueno, contarles que ha sido como muy, no lo veo acá, ¿no? Ah, contarles que ha sido una experiencia muy enriquecedora, No se está viendo, desde... Sí, Estela? sí, ahora Ah, está cargando, está cargando. Nosotros trabajamos este taller desde la economía social. Dentro de los ejes de la organización, nosotros trabajamos la economía social, la economía circular y el empoderamiento de las comunidades originarias. Y acá quiero hacer ahí como una pequeña diferenciación, y que tiene que ver con esta cosmovisión, que en los pueblos la palabra empoderar no es una palabra que es considerada como un pensamiento de los pueblos, sino que lo asocian con el poder mismo. Entonces, ellos prefieren llamar a o nosotros dijimos, bueno, será un fortalecimiento entonces ellos hablan del buen vivir, ¿no? Y hablan de que dentro de este buen vivir incluye esta palabra de poder tener una autonomía sobre sus decisiones y sobre su hacer en esta cosmovisión más amplia que implica el hacer en la economía y en las relaciones vinculares. Y aquí específicamente en las relaciones vinculares empezamos a investigar de qué manera los hombres y las mujeres, porque acá sí quiero hacer también otra aclaración, que ellos sí tienen la binariedad como una forma, ¿no?
consuetudinaria de trabajar sus vínculos. Y acá nos encontramos con este desafío de poder, trabajar con ellos acerca de esta diversidad. Y acá también hacer esta otra aclaración, que para las comunidades originarias las diversidades son consideradas personas sabias o personas especiales que contienen estas dos energías como la femenina y la masculina, por lo tanto tienen un trato especial hacia hacia las diversidades. Entonces, esto hablo de la comunidad de Gopei-Genda y hablo de estos, como para tener algunos detalles de su buen vivir. Bien, entonces acá van a ver en estas fotitos, en estos bananales, contarles que esto es un territorio recuperado, porque en esto que decía Gonzalo, que las violencias no solo tienen que ver con con una tipología, sino que están relacionadas. Esta comunidad tiene una tierra recuperada de 250 hectáreas que son cultivadas con banano, que están a la vera del Río Blanco y que, bueno, hoy están fabricando harinas de banano y demás. En ese contexto, ¿no? Con todo lo que implica esa violencia también, ¿no? En la recuperación de los territorios, donde las mujeres son las que generalmente ponen el cuerpo, ¿no? Específicamente en esta comunidad nosotros trabajamos esta manera de ser masculino y acá de ser varón, y acá ellos hacían esta diferencia, ¿no? Que también, bueno, pudimos identificar que están atravesados obviamente por el patriarcado y sobre todo por el colonialismo patriarcal, ¿no? Entonces, donde más allá de la urbanidad, eh, hay una serie de factores que influyen a su modo de vivir y a su modo de vincularse, en este caso, con las violencias, ¿no? Y las mujeres, entendiendo que no solo están atravesados por las violencias de género, sino que están atravesados por las violencias raciales, por las violencias económicas, por las vulnerabilidades y por todo lo que nos contaba recién Gonzalo. Bueno, finalmente en este espacio también surgió algo muy interesante que nosotros veníamos trabajando con las mujeres del círculo de mujeres. Y entonces ese día ellos planteaban, ¿no? El círculo de hombres. Cosa que a nosotros nos llamó terriblemente la atención, entendiendo que los círculos siempre se consideran o están, o están destinados, ¿no? O también estereotipados para las mujeres, ¿no? Y dentro de sus cosmovisiones, ellos nos contaban que la manera que tienen de parlamentar o de llegar a acuerdos tiene que ver con ese círculo, ¿no? Tiene que ver con sentarse en una manera circular para poder estar todos en la misma posibilidad de opinar o de decidir. Y nos contaban también que en estos espacios las mujeres tienen una decisión preponderante, que son escuchadas y que también tomaron decisiones y toman decisiones en forma conjunta. Sin embargo, pudimos identificar también que en las tareas de cuidados y demás siguen reproduciendo esos estereotipos.
Bien, entonces ahí, bueno, ellos fueron como tomando la palabra y pudieron expresar cómo en su ancestralidad, ¿no? Esta práctica de la participación de la comunidad en general, sin discriminación de si es mujer, si es varón, pero sí con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Digamos, de entender que en determinadas edades pueden decidir y otros no, y bueno, van trabajando en esa disparidad, digamos, de edades, pero no de género. Bien, en este taller, bueno, trabajamos con folletería, mostrando los estereotipos. Ahí pudimos encontrar que muchos de ellos no se registran o ellos no pueden registrar estos estereotipos eh, como una manera de su hacer vinculado, sino que lo trabajan como el buen vivir. Y acá hacer un pequeño paréntesis en esto de la mediación, ¿no? Hoy, bueno, Salta es una ciudad mediadora y que toma un poco la mediación intercultural como una forma de resolver situaciones de conflicto a través del diálogo. Y esto viene mucho en las comunidades originarias que ellos, inclusive, bueno, hablando específicamente de esta comunidad, todas las situaciones, inclusive los conflictos que hay entre las situaciones vinculares entre parejas, ya sea estereotipadas, me refiero a varón, mujer o diversidad, son resueltas en este espacio que tiene que ver con los clanes. Cada una de estas grupos son familias que tienen su propio clan y dentro de ese clan invitan a un tercero, ¿no? De otra familia a acompañar en la resolución de ese conflicto que tiene que ver con esto que hablaban, por ejemplo, Gonzalo, y que preguntaba Miriam de la cuota alimentaria y de todo lo demás. Esto muchas veces, y si no la mayoría de las veces, no ocurre en las comunidades porque no tienen empleos formales. Entonces no hay forma de que puedan cumplimentar una cuota alimentaria, salvo algunos que, bueno, trabajan en fincas y demás, pero que aún así atraviesan otro tipo de violencias laborales como la trata laboral, donde trabajan en estas fincas y no tienen la posibilidad de las mujeres, en este caso, solicitar una cuota alimentaria. Entonces ahí pudimos trabajar con ellos esta forma de resolver este acompañamiento desde quien es responsable de esas infancias para poder generar estos acuerdos, que son acuerdos que si bien están escritos, no así homologados, muchos de ellos no se realizan en estadios judiciales, si bien ahí está el Distrito Judicial de Tartagal, el Distrito Judicial de Orán, el de Embarcación, que son tres lugares donde se puede recurrir por estas situaciones. Me refiero a las menos complejas, como las cuotas alimentarias, no así de las violencias por razones de género, que también claramente las hay. Conocemos también que en el norte el mal, o bueno, denominado chineo, que las comunidades pudieron entender que es, no entender, sino decir que no es un chineo, la palabra chineo la toman como racialización, sino que el abuso de criollos en banda a infancias indígenas. Bueno, estos casos, por supuesto, como
bien decía Gonzalo, están dentro de una normativa, dentro de la legislación y dentro de lo que es todo el aparato judicial que claramente toma estas situaciones y estos casos que claramente son inmediables en ningún ámbito, sino que claramente están judicializados y penalizados. Volviendo a esto, ellos les costaba hablar de lo que era la masculinidad porque entendían que es una forma de vida ser como son, ¿no? Que es que no podían definir entre qué era una masculinidad y una feminidad, sino como energías que se van entrelazando y que van tomando roles en la medida que van construyendo ese buen vivir. Y en esa construcción del buen vivir, muchos de ellos también decían, bueno, nosotros también tenemos tareas de cuidado y no así como tareas de cuidado, sino como una responsabilidad propia eh, de cuidar, digamos, a sus infancias y inclusive en esto de la protección, ¿no? Hacia las mujeres. Bueno, ahí pudimos empezar a deconstruir distintos términos, distintas cuestiones que se venían trabajando y aprendida también de esto que nosotros le llamamos la colonialidad, ¿no? De manera que, bueno, para contarles un poquito de cómo fue este espacio que empezó desde la economía social, ¿no? Desde lo que es cultivar, de lo que es generar no solo ingresos, sino alimento para esta comunidad. Bueno, ahí, bueno, arrancamos con el círculo de estos relatos de ancianos y que fueron con unas dinámicas bastante interesantes porque, bueno, los mayores fueron poniendo su perspectiva, ¿no? Con respecto a esta forma de construir ese buen vivir desde la espiritualidad, ¿no? Desde la espiritualidad indígena considerando que las mujeres son las creadoras y que son las dadoras de vida, entendiendo que así, haciendo un paralelismo entre lo que es la Pachamama, la tierra, la dadora de vida, bueno, cómo cuidar y proteger a ese ser que es la femineidad de la mujer, porque es la dadora de vida, inclusive porque es la que iba a sostener esta comunidad o esta etnia. Bueno, ahí hablamos mucho acerca de esta espiritualidad y de cuáles eran, ¿no? Esos límites o cuáles eran esa amplitud con respecto a considerar esa femineidad solamente como una manera de procreadora o como una manera de construcción más eh, que aporte más a la comunidad desde su autonomía, desde su decisión, desde su posibilidad también a decidir lo que quiera hacer y cómo quiera hacerlo. Y acá hablamos mucho de las mujeres en lugares de toma de decisión, en las mujeres con acceso a educación. Bueno, y acá también ellos contaban que bueno, van como impulsando a las más jóvenes, ¿no? Esto, ¿no? A instruirse, a generar nuevos cambios dentro de la comunidad, entendiendo que era necesario, ¿no? Ir acompañando los procesos que se van desarrollando hoy por la modernidad, hablamos, inclusive por eso tocamos el tema de las TICs, tocamos
el tema de acceso a educación de estas jóvenes sin perder, ¿no? O fortaleciendo sus lenguas, fortaleciendo su espiritualidad, fortaleciendo sus ceremonias. Bueno, así que fue como este encuentro o estos encuentros que fuimos haciendo fueron como muy de investigación para nosotros, para ir recabando mucha información acerca de cómo construyen ellos la masculinidad, ¿no? Cómo construyen esta forma de buen vivir ligada a esta posibilidad eh, de sentirse o ser varones indígenas, ¿no? Bueno, bueno, entonces ahí ya les había adelantado esto de que ellos hablaban de esta corresponsabilidad, que ellos la sienten como innatamente y la van desarrollando dentro de lo que es el buen vivir. Sí, no sé, en el caso de las emociones y el silencio fue bastante complejo acá porque ellos decían que emocionarse y mostrar era un signo de debilidad y que no podían permitirse esa emoción, puesto que debían ser esa fortaleza para las mujeres y las infancias, ¿no? Y nos hacían así como una pequeña reflexión. Ella me decía, pero mire, si yo voy me voy a poner a llorar junto con mi mujer y mi hija porque he pasado tal y tal cosa. No, no me puedo poner a llorar. Lloraré después en otro momento, ¿no? Entonces era como poder ahí poner esto de que también hay que permitirse esa emoción, ¿no? Y de cómo traspasar y de cómo en este círculo, ¿no? O en esta construcción del buen vivir, poder traer que también el buen vivir es atravesar esa emoción, es poder expresar, es poder sentirla. Y bueno, acá salió mucho el vínculo con la tierra. Estos varones decían, bueno, nosotros vamos y le hablamos a la Pacha y nos desahogamos ahí y ya está todo bien, ¿no? Digamos, cómo ahí van marcando esto de la emoción siempre hacia afuera, ¿no? No atravesada, sino puesta en otro espacio, ¿no? Y bueno, entonces ahí empezamos ya a plantearles, ¿no? De que cómo ellos veían ese camino o qué posibilidades veían en ese camino hacia otro tipo de masculinidad, ¿no? Esto de poder, empezamos con eso muy pequeñito de sentir, ¿no? Empezamos a hablar de esa emoción contándoles que nosotros, si bien tenemos un equipo técnico, igual casi como decía Gonzalo, no tenemos grupos terapéuticos para esto, estamos en camino a eso. Eh, digamos, primero queríamos encontrar a través de esta investigación, información y demás para poder avanzar en eso entendiendo que la espiritualidad indígena y el abordaje terapéutico en las comunidades es bastante complejo. Inclusive hay personas que dentro de las propias comunidades que tienen este rol y es un rol muy, muy preponderante a la hora de acudir tanto las mujeres como los varones en la solución de estos conflictos o de estas situaciones y que, bueno, esta mujer o este hombre medicina, vamos a decirlo así, cada uno tiene su nombre en sus propias lenguas, va a poner finalmente esa decisión que si bien es tomada en conjunto, pero se escucha bastante lo que esta persona dice, porque también esa decisión va
a influir en su cuerpo, en sus cuerpos, en su tierra, en su hacer, ¿no? Según su espiritualidad y su cosmovisión. Em, Ahí pasamos a la otra. Bueno, acá les dejamos algunas reflexiones de final de taller. Bueno, por una cuestión de respeto, le pedimos permiso a Oscar, a Julio y a Juan poder poner sus apreciaciones de esto. Y Oscar decía, antes pensábamos que el varón no podía mostrar tristeza, ahora entendemos que eso también es parte de la fuerza. Bueno, la verdad que ha sido realmente importante todo lo que pudimos recopilar. Julio nos decía, me parece importante hablar sobre las masculinidades a nuestros jóvenes. Y esto en razón de que contarles acá rapidito que hay otra problemática que también está muy que tiene en vilo no solo a las comunidades, sino a toda la región en general, hablo del norte, que son el consumo de alcohol y bueno, y drogas, ¿no? Entendemos que la zona fronteriza, bueno, está bastante complejo ahí. Entonces, él hablaba de que muchas de estas sustancias hace que los jóvenes ya no escuchen a los grandes, en este caso, ¿no? Para poder trabajar acerca de qué era ser masculino, que ellos venían atravesados por los criollos. Bueno, ahí fue otro tema que quizás en otra charla lo vamos a tratar ya un poco más profundamente, pero bueno, fue muy interesante también encontrar esa otra mirada, ¿no? Acerca de cómo estas otras cuestiones externas también modifica su ser. Y Juan, bueno, nos dimos cuenta de que cuidar a la familia y al monte también es ser hombre, ¿no? Digamos, y acá también trabajamos mucho sobre esa frase, ¿no? Porque el tema de cuidar, ¿no? Y de las responsabilidades y de qué significaba cada una de estas palabras que cada uno de ellos fue diciendo, pero quisimos poner textualmente cómo ellos se expresaron. Em, a ver qué más. Bueno, bueno, en los aprendizajes, estos colectivos, nosotros aprendimos un montón con ellos también. Y lo que quedó de eso es de poder fortalecerse entre ellos como grupo, ¿no? También acá también tuvimos otra cuestión que nos contaban, que ellos tienen espacios en los que están los varones y hablan ellos, que hablan, y voy a contarles así chiquitito una anécdota que decían, pero nosotros hablamos del campo nada más entre los hombres, no hablamos no hablamos de las mujeres, hablamos solo del campo y del cómo vamos a cosechar y el agua y cómo esto y cómo aquello, pero no hablamos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí pudimos también trabajar cómo las mujeres también pueden ser parte de esos espacios, de las ventas de cosecha, de cómo van cómo pueden distribuir eso, qué es a dónde, digamos, se va a asignar esa ganancia. Bueno, empezamos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Que incluya esa autonomía de decisión en la mujer. Y también trabajando la individualidad, ¿no? De los varones. Salte nomás la otra. Bueno, bueno, ahí la verdad que fue una experiencia bastante interesante porque también, bueno, ahí todavía no tienen internet, la luz es con paneles solares, entonces, y la necesitan para otras cuestiones. Así que también desarrollar actividades en ese espacio es muy lindo porque hay que acudir a toda la creatividad que uno tiene, ¿no?
desde usar esto que estamos hablando, los tan queridos afiches, ¿no? Hasta hacer ceremonias. Ahí eso fue muy interesante porque, bueno, cada ceremonia también está cargada de una masculinidad que quizás quisiéramos transformar, ¿no? Con espacios que son solo para hombres y solo para mujeres, ceremonias que son sumamente preciosas y que también nosotros respetamos esa decisión, porque claro, hay ceremonias que son masculinas, hay ceremonias que son femeninas. Sin cambiar ni siquiera querer, porque la verdad que no es necesario. Creo que sus cosmovisiones son así y es así. Eh, m- Más allá, hablo de la espiritualidad, más allá de todo lo que venimos trabajando con ellos en la integración de las mujeres en los espacios de decisión. Bien, y bueno, ahí hay fotitos con los folletitos porque se quedaron con eso. Contarles que acá fue muy lindo porque los folletos terminaron todos escritos con acotaciones, con cosas que ellos fueron incorporando a esos folletos. Hoy todavía seguimos yendo a las comunidades y siguen los folletos, quedaron y están y nos preguntan es como continuar en ese trabajo conjunto y ellos cómo van también co-creando ese espacio de ser varón en una comunidad indígena. Así que bueno, quería traerles esta experiencia que ha sido para nosotras maravillosa. Así que bueno, acá quedo con las preguntas de lo que quieran Gracias. hacer. Muchas gracias. Si quieren habilitar cámaras, preguntar. Nosotros acá con respecto a este trabajo en conjunto con las políticas públicas, solo decirles que sí hacemos asesoramiento en las comunidades y demás, sobre todo a las mujeres, y también, ¿no? Se les acompaña, hacer las denuncias, contarles que, bueno, no hay casi intérpretes, entonces es muy complejo, porque también aquí aclarar que en el caso de la comunidad Wichí, no es un solo idioma, ¿no? Digamos que en distintas comunidades, em, si bien son Wichí, hablan de forma distinta. Entonces es complejo tener 30 intérpretes. Así que bueno, vamos como acompañando en ese sentido. También, bueno, los hombres también se acercan, preguntan, consultan, y bueno, en realidad la mayoría con respecto a esto, ¿no? A los territorios, a bueno, agua, esto que decía Gonzalo al principio, ¿no? Todo, las violencias no es solamente una tipología en las comunidades, está como, hay una amplitud de vulnerabilidades, ¿no? Que tienen que ver no solo con las violencias de género, sino bueno, con las violencias institucionales. Así que bueno, eso como para Claro. aclararles. Bueno, si no hay preguntas, nadie levantó la manito, ni están preguntando en el chat, así que bueno, les agradecemos profundamente a Estela, tanto a Estela, por supuesto, como a la Subsecretaría de Género, a Inés, a Gonzalo. Muy contentos de poder seguir fortaleciendo la Red Argentina por Buenas Masculinidades con todas estas tareas y también compartiendo. Por eso es importante que los referentes provinciales
participen de las reuniones y puedan intercambiar todas estas cuestiones. Ahí por ahí en privado Paula me decía, me gustaría que Estela después me amplíe, ¿no? Para un trabajo que ella está haciendo en La Pampa. Entonces me gustan mucho estas interconexiones que se van formando a partir de que conocemos qué hace la otra persona, ¿no? Por eso la idea de estas charlas semana tras semana es visibilizar las diferentes provincias y que todas podamos saber qué tenemos, con qué contamos, con qué podemos articular alguna tarea. Así que muchísimas gracias a los que participaron hoy y nos seguimos viendo la semana que viene con la tercera charla. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todas, buenas tardes. Gracias, y ahí nos estamos viendo en la próxima, en la próxima, en el próximo encuentro. Buenísimo, gracias. Chao, chao.